Hola, ¿qué tal, maestras, maestros, amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy con un nuevo video en el cual quisiera compartirles una experiencia que tuve y tuvimos un equipo de maestros del estado de Guanajuato en un intercambio pedagógico y cultural con los hermanos maestros colombianos. Resulta que hace algunas semanas, precisamente del día, si mal no recuerdo, 30 de octubre al 6 o 7 de noviembre, una delegación de maestras y maestros mexicanos tuvo la oportunidad de viajar al extranjero, al hermano país de Colombia, a la ciudad de Villarrica, en el Cauca, Colombia, para realizar un encuentro pedagógico y cultural. Y para contextualizarlos, déjenme comentarles que esta iniciativa surgió durante el tiempo de pandemia. Durante el tiempo de pandemia y en el trabajo a distancia, eh, diferentes maestros de la zona del noreste del estado de Guanajuato empezaron a buscar alternativas para mejorar las prácticas derivadas precisamente del trabajo a distancia, y fue cuando un par de maestros del noreste del estado de Guanajuato empezó a tener comunicación. De tal forma que esto fue trascendiendo y llegó a oídos de nuestro delegado regional, el licenciado Héctor Teodoro Montes Estrada, que ustedes pueden observar aquí en pantalla, y tuvo la visión de trabajar sobre esta estrategia, de tal forma que durante este ciclo escolar o durante este año 2023 es la segunda visita de intercambio, la segunda acción de intercambio de docentes colombianos que vienen a México y maestros mexicanos del norte del estado de Guanajuato que van a Colombia. Todo esto se debe, sin duda, a la gran visión que ha tenido nuestro delegado regional, el licenciado Héctor Teodoro Montes Estrada, que ha buscado la forma de ir buscando que esta estrategia cada vez sea más sólida, y pues bueno, a eso obedece este intercambio del ciclo 2022-2023. Pero esto sin duda, maestras y maestros, no hubiera sido posible sin el apoyo, sin la convicción de nuestro secretario de Educación, el maestro Jorge Enrique Hernández Mesa, quien a iniciativa del licenciado Héctor Teodoro Montes Estrada, pues ha puesto todo el empeño y toda la voluntad, así como los recursos necesarios para que esta estrategia cada vez vaya consolidándose y tenga un futuro, ¿no? El día de hoy me van a acompañar dos maestros que fueron partícipes de esta estrategia y que tuvieron la oportunidad de viajar, y en un momento más van a escuchar cómo nos fue y cómo les fue a ellos en esta bonita experiencia. También quisiera compartirles que quien estuvo a cargo de esta delegación de maestros del noreste fue la licenciada Alejandra González Arredondo, coordinadora para el desarrollo educativo de la delegación 2 Noreste en el estado de Guanajuato, quien definitivamente su liderazgo, su presencia, pues fue fundamental para que los aprendizajes y el intercambio con los hermanos colombianos sea posible. Igual aquí en pantalla vemos a Daniluz Machado Escobar, quien precisamente es la rectora del Instituto Zenón Fabio Villegas, que fue quien nos abrió las puertas allá en Villarrica, Cauca, Colombia, y que en gran medida es también una protagonista relacionada con todos los trabajos que se realizaron en esta jornada de intercambio cultural. Pues bien, sin más preámbulo, quisiera presentarles a los dos maestros que el día de hoy van a compartir sus experiencias con nosotros. Y tenemos aquí a la maestra Aide, quien es la supervisora de la zona 537 de Jichú, Guanajuato, una de las zonas más agrestes del noreste del estado de Guanajuato. Incluso me atrevo a decir que de casi todo el estado de Guanajuato. La maestra Aide Guadalupe Recendis Rincón,
pues tiene una licenciatura en educación primaria, una maestría en desarrollo docente y recientemente pues ha culminado sus estudios de doctorado en educación. Actualmente tiene 14 años de experiencia en el sector educativo público y te doy, maestra Aide, la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos y estar aquí con ustedes compartiendo esta experiencia, muy grata y bonita experiencia. Mucho gusto de estar aquí. Gracias, maestra Aide. Y también está con nosotros, nos acompaña el día de hoy, el maestro Roberto Durán Grajales. Él es licenciado en educación primaria, tiene una maestría en innovación de la práctica docente y actualmente cuenta con 11 años de servicio en la Secretaría de Educación de Guanajuato, actualmente como supervisor escolar de la zona 562 en San Luis de la Paz, Guanajuato, igual en el noreste del estado, y a su vez ha tenido una amplia experiencia en el trabajo con instituciones gubernamentales en el aspecto de la preparación para el trabajo en el hermano estado de Oaxaca. Te damos la más cordial bienvenida, maestro Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Pues un gusto acompañarlos el día de hoy, estar por aquí y poder compartir esta experiencia tan bonita que tuvimos hace algunas semanas. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bien, maestra Aide, maestro Roberto, yo les agradezco que hayan aceptado la invitación para conversar el día de hoy y que las maestras y los maestros del noreste del estado de Guanajuato y todos los maestros de la Secretaría de Educación de Guanajuato conozcan esta experiencia de cómo se vivió esta experiencia de intercambio cultural con los hermanos colombianos en el Instituto Zenón Fabio Villegas, allá en Villarrica, Cauca, Colombia. Sin duda una experiencia, decía el secretario de Educación hace unas semanas que lo vimos, pues toda una experiencia de vida, ¿verdad? Este viaje no solo cambia la perspectiva de lo que hacemos en el trabajo pedagógico, sino también en tu visión personal, en tu visión de la misión que tienes tanto como profesional como persona. Y pues bien, me gustaría que fuéramos compartiendo, que ustedes nos compartan, que le compartan a nuestras amigas y amigos maestros cómo fue su experiencia en este viaje. Y comenzamos con la primera reflexión. Me gustaría que la maestra Aide nos comentara, maestra Aide, en lo pedagógico y en esta parte profesional, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué actividades realizaste? ¿Cómo fue tu vivencia de compartir con las maestras y los maestros colombianos? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué puedes recuperar? ¿Qué pueda ser de utilidad para compartir con todas las maestras y maestros que nos están viendo en este momento? Sí, gracias, maestro. Pues la oportunidad de aprender y enriquecernos de compañeros docentes, sin duda fue muy marcada por todas las acciones que estuvimos realizando, entre ellas visitas a las escuelas, a las aulas, a los espacios de trabajo que ellos tienen, en donde tuvimos la oportunidad de verificar que con poco podemos hacer mucho y que muchas veces compartimos las mismas necesidades y situaciones para desarrollar nuestro trabajo. Sin embargo, la creatividad del docente, la iniciativa de generar propuestas nuevas, de poder explotar al máximo el potencial de los alumnos, siempre es una constante. Se compartieron algunas estrategias, materiales didácticos, hubo una muestra de las actividades que ellos realizan en las diferentes áreas y disciplinas en que desarrollan su currículum, en donde nos pudimos dar cuenta en que los alumnos logran grandes resultados con el apoyo de los docentes que tenemos aquí y en Colombia. Creo que esa es una constante del trabajo docente, la oportunidad de generar iniciativas de acompañamiento, de procesos de mejora y de crecer con los alumnos. Gracias, maestra Aide. Me gustaría que
comentaras, compartieras algo muy específico del sistema educativo colombiano que a ti te haya llamado la atención y que hagas un contraste con lo que tenemos aquí en el estado de Guanajuato, que como todos ustedes saben, todos los días estamos trabajando para construir el mejor sistema educativo de México y que precisamente esta estrategia forma parte de ese trabajo para seguir consolidando nuestro sistema educativo y traer aquellas ideas que sean, que aporten, ¿no? Para seguir en esta estrategia de construcción. Entonces, maestra Aide, algo específico del sistema educativo colombiano, de lo que viviste en esta experiencia, que rescates, ya sea que ellos hagan muy bien o que nosotros tenemos más consolidado que ellos. Sí, sin duda, son dos aspectos muy importantes. Las condiciones precarias y a lo mejor de escasos recursos de apoyo que permiten el trabajo docente desde un espacio digno, un mobiliario, equipos de sonido, demás. Las escuelas de Colombia trabajan en condiciones muy sencillas y en contraste con nosotros, nuestro estado, tenemos la oportunidad de tener escuelas en perfectas condiciones, en infraestructura, en materiales, en recursos, en apoyos inclusive dentro de la misma organización. Eso es un parteaguas y un reconocer la oportunidad que tenemos nosotros de trabajar en un sistema educativo en el que sin duda se trabaja día a día para mejorar, para hacer bien las cosas y para hacer el mejor sistema educativo de nuestro estado. Ya no se escucha. Perdón, maestra Aide, tenía apagado el micrófono. Gracias por tu participación. Maestro Roberto, ¿tú cómo viviste esta experiencia? ¿Qué actividades rescatas de este intercambio cultural, pedagógico primero? ¿Y qué te traes para compartir con las maestras y los maestros? Esto es importante también aclararlo. El hecho de que, por ejemplo, lo que comenta la maestra Aide, en el sentido de que en el sistema educativo de nuestros hermanos colombianos, los recursos, tanto económicos como de humanos, son menos que lo que nosotros tenemos, no significa que ellos tengan un sistema educativo con menor o mayor calidad. Simplemente es que las condiciones son diferentes. Y eso nos invitaría a nosotros que tenemos esa oportunidad de aprovechar esos recursos, pues nos invita precisamente a empeñarnos en tener mejores resultados cada vez más y aprender que con poco se puede hacer mucho, ¿no? Eso es algo muy importante que tendríamos que tener en la perspectiva para que nuestras amigas y amigos que nos están viendo puedan contemplarlo. Pero entonces, maestro Roberto, ¿con qué te quedas de lo pedagógico? ¿Qué te traes o qué contraste haces de lo que viven nuestros hermanos de Villarrica, Cauca, Colombia, y lo que nosotros tenemos en el noreste del estado de Guanajuato y en el estado en general? Así es. Muchísimas gracias, maestro Adán. Como lo menciona la maestra Aide, efectivamente tuvimos la oportunidad de visitar o de estar presentes en la escuela Zenón Fabio Villegas y también de acudir a algunas otras instituciones educativas. En este caso, nuestros compañeros colombianos estaban en un proceso de cierre de ciclo, que es la primera diferencia que podemos observar, que ellos manejan su ciclo escolar acorde al año lectivo y nosotros manejamos un ciclo escolar que en este caso trasciende 2 años lectivos. Pero una de las principales diferencias y con lo que yo me quedo es precisamente el cómo, independientemente de los recursos que se puedan disponer, la labor docente, el trabajo docente, el diseño que realizan los compañeros tiene un impacto positivo. A mí me agradó mucho poder tener la oportunidad de platicar con muchos de los docentes colombianos y ver que en la cuestión del trabajo de diseño, que fue una de las partes en las que yo más me enfoqué, en cómo diseñan ellos su planificación didáctica, cómo establecen y organizan el trabajo de las aulas, cómo es que lo hacen. Ellos tienen mucha experiencia en lo que viene siendo el trabajo por proyectos. Ellos trabajan por proyectos la mayoría de las asignaturas que tienen por allá en Colombia.
pero uno de los aspectos que más me llama la atención es el enfoque funcional que tienen estos proyectos, porque al final del día están muy relacionados con necesidades, problemáticas y el contexto que están viviendo los alumnos en su día a día, en sus comunidades, en su población y en su país. Me llamó mucho la atención que este enfoque va muy de la mano de recursos que existen dentro del mismo entorno del estudiante y cómo ellos aprovechan estos recursos para buscar soluciones a diversas problemáticas a través del establecimiento de estos proyectos. También hay que señalar que, por ejemplo, en el país, en nuestro hermano país de Colombia, hay una diferencia en lo que vienen siendo planes y programas de estudio, que también fue otro aspecto que me llamó profundamente la atención. Nosotros aquí en el país tenemos un plan de estudios que determina nuestra autoridad federal y que se instrumenta a través de una estructura muy rígida, muy, podremos llamarlo, muy nutrida. Y en cambio ellos la estructura que tienen es una estructura mucho más breve, por así mencionarlo, y les permite realizar muchos ajustes y adecuaciones al contexto que están manejando. Hay que señalar que también tienen limitantes y hay que verlo, porque no solamente se trata de ver la situación, sino se trata también de valorar lo que nosotros tenemos. Me di cuenta platicando con una maestra, la maestra Eunice, que ellos no tienen un material que los guíe como tal, o sea, no existe un libro de texto que les sirva como acompañamiento o que les brinde ese apoyo en el ejercicio de su profesión, y la mayoría de las veces tienen que recurrir a materiales pues que no son materiales elaborados por la Secretaría de Educación. Me preguntaban en alguna ocasión algunos maestros cuáles eran los autores principales que yo utilizaba para el diseño de mi planificación didáctica o de dónde obtenía yo pues los referentes pedagógicos, teóricos para poder ejercer. Y les decía que muchos de estos a nosotros se nos dan a través de un enfoque y a través de un perfil de egreso, cosa que en cierta medida ellos no tienen y que proporciona o provoca dos situaciones. La primera, les da flexibilidad para poder hacer los ajustes al contexto, pero al mismo tiempo genera una problemática de una diversidad de enfoques que se da en las diferentes regiones, instituciones y demás. Esto podemos verlo como un problema o como una oportunidad. Desde mi punto de vista yo lo veo como una oportunidad. También me di cuenta de que sí, como lo menciona la maestra Aide, hay muchas carencias en cuestiones de equipamiento, en cuestiones, por ejemplo, lo que vienen siendo el programa de útiles escolares, de mochilas que se dio aquí en nuestro estado de Guanajuato, pues es algo que ellos pues no conocen. Y nuestros estudiantes, a pesar de que también tenemos contextos con muchas carencias, tenemos contextos indígenas, tenemos contextos rurales, escuelas multigrado, pues la mayoría de ellos tienen una infraestructura, o la mayoría de las escuelas de estas comunidades tienen una infraestructura que les permite llevar a cabo la labor docente, pero lo más importante es señalar esa parte, ¿no? Que independientemente de los recursos, la labor que realiza el personal y el enfoque sobre el diseño de las actividades de aprendizaje es lo que más importa. Gracias, maestro Roberto. Maestra Aide, hubo una parte de esta estrategia de intercambio que tiene que ver con descubrir efectivamente cuál es la mística de los sistemas educativos colombiano en contraste con lo que vivimos aquí en el estado de Guanajuato. Y hay una parte que a mí me llama mucho la atención en relación a la estructura que nosotros tenemos. ¿Pudieras comentarnos algo relacionado con esto que te estoy comentando? Sí, su sistema educativo se organiza de diferente forma a como lo tenemos nosotros integrado aquí en cuanto a los niveles que se manejan. Para ellos tienen el preescolar, primaria, integrada en 5 años, nivel secundaria y media superior, pero todos están integrados y participan, conviven e interactúan en una misma escuela, es decir, en un mismo espacio. Sí está a lo mejor organizado de que de este lado, pues los alumnos de preescolar, en esta otra área alumnos de primaria y en esta alumnos de secundaria y los demás niveles. Sin embargo,
todos en una misma escuela. Hay unas figuras que se llaman coordinadoras, que se encargan de cada uno de estos niveles de estar organizando y desarrollando el trabajo con los docentes de esos niveles, quienes están a cargo de una rectora. En este caso fue Dani Luz, quien fue la persona que estuvo apoyándonos en la visita y coordinando algunas de las actividades. Ella se encarga de coordinar con estos coordinadores, valga la redundancia, las actividades que se desarrollan. No existen las figuras como en nuestro sistema educativo del supervisor, del director, del ATP y demás apoyos que nosotros contamos con ellos. Sin duda sería reconocer la fortaleza que representa para nosotros en nuestro sistema, que exista diversos actores que facilitan y apoyan en la implementación de los procesos que realizamos, porque te permite tener la oportunidad de atender de manera oportuna, de manera directa, de manera precisa a todas las situaciones que se atienden de diferente índole, administrativo, pedagógico, de convivencia, y que sin duda es una oportunidad para entre todos generar sinergia y trabajo colaborativo para lograr los resultados que en nuestro sistema educativo tenemos. Es importante recalcar que a pesar de esta forma de organizar y de trabajar en el sistema educativo colombiano, hacen grandes cosas y esto mismo les ha permitido impactar y generar esa dinámica de trabajo aún con esos pocos recursos. Tal es el caso, por ejemplo, una situación de convivencia, los niños perfectamente se relacionan y no quiere decir que no haya problemas y conflictos, sin embargo, también han desarrollado capacidades para solucionar y atender este tipo de situaciones ellos mismos. En una de las visitas que hacíamos en un recorrido ahí en uno de los colegios, observábamos a la distancia un conflicto entre alumnos que estaban ahí discutiendo y se tornó cada vez más tensa la situación y no había un docente que estuviera ahí interviniendo o tranquilizando, controlando lo que se estaba viviendo, y niñas, compañeritas del aula, entraron a tranquilizar, a separar y a generar una situación de que tranquilos, somos compañeros, y te estoy hablando de niñas de 8, 9 años que pudieron controlar y manejar esta situación. Entonces, el hecho de que ellos no tengan algunas de las figuras en los diferentes aspectos les ha permitido ser autosuficientes, generar habilidades para trabajar con muchos niños, para trabajar sin una figura de un director, sin la figura de un supervisor a quien recurrir, y generan los canales y las vías de comunicación y de trabajo para hacer grandes cosas. Sin duda esto pues hay que ponerlo en la balanza. A mí me impresionó esta parte de la autonomía que los docentes y todos quienes forman parte de las instituciones educativas que tuvimos oportunidad de visitar, porque no solamente fue el Instituto Zenón Fabio Villegas, bueno, fuimos al Instituto Fabio Villegas, fuimos al Simón Bolívar, fuimos a la Primavera, fuimos a otras instituciones, no fue la única que se visitó, pero en todos había esta constante de que sin estructura, como la que nosotros tenemos, cada quien hace lo que le corresponde. Incluso me llamaba mucho la atención que los horarios laborales son muy relativos, es decir, los maestros no solo, obviamente tienen una hora de entrada, que ronda de las 7 de la mañana aproximadamente, pero hora de salida no existe. Y esta hora de salida la determina cada docente en función de las tareas y las responsabilidades que tiene a su cargo. Hubo días en los que eran todavía 5 de la tarde y seguía existiendo personal docente o administrativo que seguía laborando sin la necesidad de que nadie ni nada normativo estuviera dispuesto para que así fuera. Esa parte llama mucho la atención, habrá que aprenderlo, habrá que también reflexionarlo con nuestros colectivos docentes
y sin duda es uno de los aprendizajes más importantes que en lo personal me traigo, y creo que los tres compartimos esta parte. Pero quisiera también enfatizar en un aspecto muy importante, en el hecho de todo aquello con lo que contamos aquí en Guanajuato. ¿Qué tenemos aquí en Guanajuato? Que ha sido fruto del trabajo constante de muchos años, y que esta experiencia nos abre otra perspectiva. Tenemos los cuadernillos que se han entregado hace poco, el de aprendamos juntos, y nosotros en el día a día, al tenerlos siempre presentes, perdemos el sentido de lo valioso que pueden significar. Tenemos los materiales, los útiles escolares, los uniformes escolares, el calzado, los protocolos de actuación, el servicio de USAER, el docente de educación física. Es decir, contamos con múltiples recursos y con múltiples actores que en armonía trabajamos para lograr los aprendizajes de los alumnos. Pero esta reflexión, ¿por qué la quisiera compartir con ustedes y con nuestras amigas y amigos maestros? Porque te das cuenta de lo que sucede cuando no cuentas con ellos, y cuando esa situación te obliga a sacar lo mejor de ti y a entregar lo mejor de ti. Entonces, esta es una buena reflexión, es una buena oportunidad para revalorar tanto lo que yo estoy haciendo, con lo que me están dando, con todo lo que yo tengo, y también qué podría hacer en caso de que no lo tuviera. Bueno, esa es una reflexión que yo aporto a lo que ustedes están compartiendo. Y avanzando a otro tema, este intercambio no solo se trató de lo pedagógico, también hay un importante aspecto cultural. Esta parte cultural también a mí me dejó impresionado de todo lo que son, todo lo que es la cultura colombiana, que al igual que la mexicana, pues tiene diferentes matices, hay una mezcla ahí de diferentes culturas. Está los afro, o la cultura afro, está la cultura de los mestizos, y está también la parte indígena, y toda esa interrelación de estas personas y de todas estas cosmovisiones que forman el hermano país de Colombia, nos trae a nosotros de ver diferente cómo lo vivimos aquí en México, ¿no? Pero bueno, quisiera que ustedes me comentaran qué se traen ustedes de la parte cultural, cómo vivieron la parte cultural, qué observaron, qué a partir de eso que observaron valoramos más de lo que tenemos, y qué también sería envidiable que tuviéramos, que ellos lo hacen muy bien. Entonces, empezamos con maestro Robert, adelante. Claro que sí, muchas gracias. Pues, primero que nada, salir de tu país, de un entorno que conoces, y llegar a un lugar desconocido en cuestiones culturales, pues sí provoca un choque, como luego dicen los jóvenes en redes sociales, un pequeño choque cultural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas te encuentras con una identidad nacional, una identidad propia que tienen ellos, muy diferente a la que nosotros de repente manejamos. Cuando tuvimos la oportunidad, o cuando tuve la oportunidad de convivir con varios de los chicos de estas instituciones educativas, con algunos de los compañeros docentes, veíamos mucho ese arraigo hacia las raíces, hacia la cultura, hacia el orgullo de los orígenes de ellos como raza, ¿no? Ellos manifestaban su orgullo de ser negros, el orgullo de sus tradiciones, y sobre todo la lucha incesante que han tenido a lo largo de la historia de la humanidad, de luchar sobre aspectos como la esclavitud, la discriminación. Creo que esta lucha y esta constante que ellos han tenido a lo largo de la historia les ha fortalecido mucho en lo que viene siendo sus raíces. Se sienten orgullosos de dónde vienen, se sienten orgullosos de lo que son, y sobre todo se siente y se percibe en su actuar y en su convivencia diaria, ¿no? Es algo que es muy importante, porque algunas de las veces nosotros aquí nos olvidamos en ciertos momentos que somos mexicanos,
y que tenemos una identidad propia y que tenemos una nacionalidad y unas costumbres, tradiciones y una riqueza cultural que nos respalda y que muchas de las veces, como tú lo mencionabas hace un rato, maestro Jorge, el tener todas estas cosas todo el tiempo hace que uno a veces no lo valore lo suficiente. Tuvimos la oportunidad en el aspecto cultural de compartir con ellos una de las tradiciones más bonitas que tiene nuestro país, que es la celebración del altar y ofrenda a nuestros fieles difuntos. Y a ellos les llamaba mucho la atención la cosmovisión que nosotros tenemos de esta festividad, ¿no? En cierto momento ellos nos decían, es que es celebrar a la muerte, y nosotros les explicábamos que no, es una celebración a la vida, y sobre todo recordar y tener presentes a aquellos seres queridos que en cierto momento pues ya no están con nosotros. Pero sí, este intercambio cultural es muy enriquecedor, porque te permite, bueno, en mi persona me ha permitido dos cosas: ampliar la visión de lo que viene siendo la propia cultura mexicana y los alcances que tenemos como cultura mexicana, porque por ahí hay aspectos muy reconocidos de nuestra cultura en otros países, pero también reconocer ese orgullo y esa pertenencia que ellos como colombianos sienten de sus orígenes, sus raíces, sus tradiciones, y poder compartir esto y tener la experiencia de vivirlo, de ver pues representaciones culturales de muchas formas, ¿no? En muestras gastronómicas, en muestras culturales, en la convivencia diaria que tuvimos la oportunidad de tener, pues nos enriquece y me enriquece de gran manera. Gracias, maestro Roberto. Y maestra Aide, en esta experiencia yo te veía a ti siempre asombrada, con esos ojos de inquietud, de humildad. Esta parte precisamente también que nos compartía el secretario de Educación para que pudiéramos vivir esta experiencia era ir con ojos de asombro y también con una actitud de humildad y de aprender. Teniendo esto como marco, ¿qué te traes de lo cultural? ¿Cómo son los colombianos? ¿Cómo son los maestros colombianos? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo son los alumnos? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, hay dos cosas que impactaron completamente y que llenan mucho la parte personal de esta experiencia. Sin duda, yo comentaba en otro espacio donde tuvimos oportunidad de compartir que sabemos que las sociedades evolucionan y van cambiando de acuerdo a las condiciones del contexto, de sus problemáticas y de las situaciones que viven día a día. Pero algo que impacta mucho y que a diferencia de nosotros, en la población, en los niños de la sociedad colombiana, a pesar de que tengan conflictos, de que tengan problemas, ellos siguen teniendo un espíritu y un ánimo de convivir. Tienen una calidez impresionante para convivir e integrarse entre ellos, no solo en la escuela, al interior con los niños o con los compañeros docentes, sino en las calles, en el día a día, la forma en que se saludan, la manera tan afectiva en que se dirigen a ti. Creo que es algo importante de rescatar y que no debemos de perder dentro de nuestros valores sociales que tenemos. Sin duda esa parte de afecto de véngase, pásale, ¿cómo estás? Con regionalismos muy propios de ellos, pásale mami, vente papi, síguele, vamos, ¿cómo va tu día? Son muestras de cariño y de afecto que generan en la persona que lo recibe un ambiente de confianza, de tranquilidad, de saber que estás con personas que como tú pueden tener problemas, pero que a fin de cuentas somos seres humanos que sentimos, que convivimos, y el hecho de compartir y sentirte integrado con personas que se dirigen de esta manera tan cálida, es una oportunidad de reflexionar y decir, chin, y yo día a día me la paso estresado, acelerado, enojado, molesto, presionado, y dejo de lado esta parte humana, por un lado. Y otro detalle y aspecto importante, tuvimos oportunidad de compartir ahí con figuras del sistema educativo y estatal,
compartimos con el alcalde, compartimos con el secretario de Educación, con el gobernador del estado del departamento de Cauca, y son personas tan sencillas que te abren sus espacios de trabajo, del lugar en donde están, el puesto en el que se encuentran, para compartir y permitirse aprender con una gran admiración hacia nuestra cultura. O sea, ellos tienen la oportunidad de compartir con tanta alegría cuando ven a un mexicano y decir, yo conozco a Vicente Fernández, yo conozco que allá hacen la festividad del Día de Muertos, y se muestran tan interesados que a nosotros los mexicanos se siente así como ese sentimiento en el corazón de decir, wow, cuánto podemos impactar en otras culturas, porque somos reconocidos mundialmente por muchas cosas, por nuestra gastronomía. No falta quien te pregunte, ¿es cierto que los mexicanos comen mucho picante? ¿Es cierto que ustedes tienen dulces picantes? ¿Es cierto que Vicente Fernández tiene tal canción? Me encanta la canción de Vicente Fernández. Aquí tengo un recuerdo de que en México hacen esto. Entonces, eso se siente que pues reconocer que nuestra cultura es muy rica en música, en artes, en gastronomía, en recursos naturales, y sin duda es de la parte que llena más a nosotros como mexicanos. En el momento en que compartíamos la tradición del Día de Muertos, tuvimos la oportunidad dentro de los múltiples eventos cantar el himno nacional también, y es una sensación de decir, soy mexicano, vengo de México, represento esto, y también el ver cómo lo reciben, están atentos en la parte de vivir, el entonar el himno mexicano. Son sensaciones que no tienen explicación y que solamente cuando las vives de esta manera puede remover fibras muy sensibles del interior de cada persona, independientemente de la figura o la situación que estés viviendo, que van más allá de nuestra propia persona. Reconocemos el sentido de identidad, de pertenencia que nos caracteriza como mexicanos y que en otras culturas también puede haber, pero la de nosotros, la riqueza es incomparable. Gracias, maestra Aide. Y bueno, para ir cerrando esta conversación, este intercambio de ideas sobre esta estrategia de, valga la redundancia, de intercambio entre docentes y autoridades educativas del noreste del estado de Guanajuato y el Villarrica, Cauca, Colombia, particularmente del Instituto Zenón Fabio Villegas, me gustaría que me dieran una reflexión final, breve, y con qué se quedan y cómo les gustaría que continuara esta estrategia. Adelante, maestro Roberto. Claro que sí, maestro Dan, muchísimas gracias. Fíjate que después de esta experiencia, yo puedo decir que he cambiado la forma en cómo veo el trabajo docente. Yo, por lo regular, durante muchos años había enfatizado ciertas cuestiones normativas, ciertas cuestiones estructurales, ciertas cuestiones que yo imaginaba que eran la base fundamental para que la educación tuviera buenos resultados y funcionara. El poder tener la experiencia de observar un sistema educativo diferente al nuestro, que no es tan amplio en este sentido y que sin embargo también funciona, me hace ver que hay algo más ahí. Hay algo más que los planes y programas, hay algo más que la normativa, hay algo más que la infraestructura, y que mucho de eso es el trabajo de los compañeros docentes. Como tú lo mencionabas hace rato, ver compañeros comprometidos que a pesar de tener condiciones diferentes, sacan adelante el trabajo y lo hacen de muy buena manera. Ver la actitud del docente hacia el trabajo y hacia el alumno, la preocupación y la empatía que muestran hacia ellos,
pues te hace entender que hay muchas formas de lograr el objetivo y que algunas sí son mejores que otras. Me quedo con una experiencia bien grande que me permitió un pequeñito llamado Dylan, que por ahí me estuvo acompañando varios días en la estancia en el Instituto Zenón Fabio. Y él me decía, es que yo vengo a la escuela a ser feliz y a divertirme. Y eso es uno de los principales aprendizajes que yo tomo. El que tenemos que generar un espacio donde nuestros alumnos puedan ser felices y vayan a divertirse a la vez de que aprenden. Gracias, maestro Roberto. Maestra Aide, ¿cómo te gustaría que continuara esta estrategia de intercambio de docentes entre estas hermanas naciones? Sí, yo comentaba que si la experiencia para nosotros desde la figura de supervisión que tenemos fue significativa, creo que para un docente frente a grupo, para un alumno, puede ser mucho más significativa y enriquecedora. Sobre todo el reconocer que a todos nos une una misma misión, el lograr aprendizajes, el formar personas y que podemos trascender fronteras, porque a fin de cuentas compartimos un mismo sentir, una misma intención y que con estas oportunidades podemos generar situaciones que impactan y que van más allá. Tanto puede ser emotivo, grande y de buenos resultados el trabajo de un maestro multigrado que se encuentra en la última comunidad de nuestro municipio, de la región, como un maestro que se encuentra en Colombia, como un maestro que se encuentra en otro lugar de nuestro país y del mundo. Creo que es una oportunidad y una reflexión para permitirnos aprender de los demás, de otras culturas, de otros países y reconocer que actualmente el acceso a este tipo de oportunidades no se limita a tener recursos económicos y ir y viajar, sino que también a través de interacciones que nos permiten las redes sociales, el internet, podemos generar ese tipo de situaciones. Tal fue el caso de la maestra María Eugenia con el maestro Ramón, que empezaron a lo mejor como de manera muy sencilla, sin pensar el impacto o que iba a tener esta actividad. ¿Sabes qué? Vamos a compartir una estrategia, una actividad, y esto se ha ido tornando y enriqueciendo en una oportunidad de compartir y de aprender cada vez más de nuestro sistema y de otros sistemas educativos. A mí me gustaría que ojalá existiera la oportunidad de que este intercambio se siguiera dando, no solo físicamente el ir y trasladarme, sino el tener la apertura para conocer y aprender de otras culturas, haciendo uso de los recursos. Nosotros en el estado, todas las escuelas tenemos conectividad. Bien lo ha dicho nuestro delegado, que pasamos de ser en pandemia la región más desconectada a la mejor comunicada. Entonces, aprovechar ese recurso y la oportunidad que tenemos para que a través de ella acceder a múltiples situaciones, aprendizajes, lugares, personas. Esa sería mi experiencia, maestro. Gracias, maestra Aide, gracias, maestro Roberto. Yo les agradezco que hayan aceptado la invitación para participar en esta conversación. Sin duda hay muchas otras cosas que seguir conversando, que hay que seguir analizando, con la firme convicción e insisto en que este intercambio verdaderamente dé frutos para que lo que aprendimos y lo que vivimos, la experiencia vivida, traiga beneficios para nuestras niñas, niños y adolescentes que atendemos aquí en el noreste del estado de Guanajuato y que nuestras escuelas, nuestras maestras y maestros cada vez estemos con más herramientas para seguir construyendo, insisto, el mejor sistema educativo de México. Por último, quisiera hacer algunos agradecimientos. Este viaje, insisto, no hubiera sido posible
sin la visión, sin la participación, el involucramiento, la visión de nuestro delegado regional, el licenciado Héctor Teodoro Montes Estrada, y de nuestro secretario de Educación, el ingeniero, el maestro Jorge Enrique Hernández Mesa, quienes con esa precisamente convicción de brindar herramientas y de buscar diferentes estrategias para nutrir y mejorar las prácticas pedagógicas, le han apostado a esta parte de este intercambio cultural. Asimismo, algunas otras personas sin las cuales no hubiera sido posible este intercambio y que también aportaron conocimiento y su tiempo, sobre todo la calidez, la sencillez de recibirnos allá. Dani Luz Escobar Machado, Dani Luz, un saludo desde México, de tus hermanos mexicanos, de tus colegas mexicanos. Sabes que, y yo lo reitero y lo digo, eres la mejor rectora de Villarrica, Cauca, Colombia. Sabemos que todos los rectores de las instituciones educativas de esa parte tan bonita de Colombia hacen su mejor esfuerzo, pero sin duda sabemos de tu trabajo, sabemos de tu pasión, sabemos de tu compromiso, y te agradecemos mucho que nos hayas dado la oportunidad de conocerte, de aprender y de que hayas transformado la visión que tenemos acerca de lo que vivimos tanto en México como de lo que se vive en Colombia. Al mismo tiempo, igualmente, el liderazgo de la licenciada Alejandra González Arredondo, quien fue la cabeza que nos guió en todo este proceso allá en el vecino país, y que sin duda su fortaleza y su visión profesional también nos llevaron a buen puerto. Y hay otras personas, hay muchas más personas que hicieron posible esto. Me gustaría también enviarle un saludo a nuestro alcalde de Villarrica, Roger Escobar Gómez, que también nos recibió con los brazos abiertos, que tuvimos la fortuna de compartir con él, y que, bueno, la experiencia no hubiera sido lo mismo. También hay mucho que platicar de otros aspectos, aparte del cultural y el pedagógico, que también tienen impacto en los sistemas educativos, como es el político. Asimismo, al secretario de Educación de allá del Cauca, que nos recibió, el maestro Amarildo Correa Obando. Muy padre la recepción que nos dio, que también vivimos ahí en el despacho de la Secretaría de el Cauca, y que será motivo también de otro video para profundizar en ese aspecto. Y por último, al gobernador del Cauca, al señor Elías Larraondo Caravalli, que también nos dio la oportunidad de estar con él, de conocerlo, de intercambiar opiniones y en ese mismo sentido seguir creciendo. Pues maestras, maestros, esperamos que este video les aporte un granito de arena para seguir consolidando nuestro trabajo, para seguir buscando la mejora en lo que hacemos, compartiendo lo que aprendimos en este intercambio cultural y seguir valorando todo lo que tenemos aquí en el bello estado de Guanajuato. Maestra Aide, muchas gracias por tu participación. Maestro Roberto, muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Cuídense.